Ok. Si hay alguna pregunta, sobre todo con el artículo, alguna duda me dicen, porque si no me agarro, hable y hablé. Creo que ahí entraron todos. En la primera parte del artículo viene un poco de historia. ¿Pasa al baño? ¿Alguien va al baño? Ahí está ya, ¿no? Creo que ya entraron todos. La primera parte del artículo viene algo de historia, de el concepto de estrés y el concepto de este doctor que se llama Seyle, que fue el primero en describir la respuesta a estrés como una respuesta fisiológica al estado, a una pérdida de la homeostasis, y a describir la respuesta y la curva de la respuesta a estrés. También fue la primera persona que describe que el sistema de estrés es un sistema que puede ser un agotamiento. ¿Quién sabe? Adrián, creo que tiene su micrófono. Que puede sufrir un agotamiento y tener los síntomas o efectos del estrés. Entonces, les decía yo, estrés como tal no es algo patológico. Estrés, todos tenemos estrés, es decir, todos tenemos una respuesta fisiológica ante un evento que rompe la homeostasis. Tengo un mensaje, pero ya. Entonces el estrés en sí mismo no es algo malo, es algo que necesitamos. Hay descritas, por ejemplo, esta parte de la respuesta a estrés y la curva de estrés, que es una de las grandes incógnitas, ¿no? Mucha gente piensa o dice, ¿no? Que hay un nivel de estrés que es necesario para el buen funcionamiento del cuerpo, y sí, es decir, para responder a un problema, un examen. Hay mucha gente que dice, pues yo trabajo mejor bajo estrés, y efectivamente sabemos que hay un momento en la curva del estrés en donde cierto nivel de estrés, de hecho, se asocia con un mejor desempeño cognitivo, es decir, mental. Entonces, efectivamente, el problema es cuando, si este estresor se mantiene, el sistema se fatiga, el sistema empieza a tener datos que tienen que ver con la saturación del sistema, y entonces vienen los problemas de ansiedad o los problemas que vemos por un estrés intenso o un sistema de regulación de estrés que tiene alguna falla o alguna limitación. Entonces, la función del sistema de estrés o de la respuesta a estrés finalmente es al llegar al balance. Es decir, cuando se pierde la homeostasis, necesitamos llegar a la homeostasis o el balance que nos permitiría regresar al estado basal o al estado previo. Y esta respuesta pues va a tener que ver con un sinfín de cuestiones, ¿no? Sobre todo personales, sobre todo del tipo de estrés que se está teniendo, sobre cuestiones genéticas. Y es una respuesta que, como les decía, es una de las respuestas más conservadas filogenéticamente y más reguladas y eficientes que podemos tener en nuestro sistema fisiológico. Hay una respuesta a estrés que le denominan aguda y una respuesta a estrés que puede ser crónica y que tiene que ver con cambios más lentos y con cambios que están relacionados con la expresión de genes. La respuesta a estrés va a estar en muchísimos niveles, como pueden ver en el artículo, a nivel molecular, a nivel celular y a nivel conductual. Básicamente, todas nuestras células del cuerpo tienen un sistema diseñado para responder al estrés, ¿sí? No solo es las partes del cerebro, no solo es el sistema nervioso autónomo, sino todas las células necesitan tener este sistema de respuesta para activarse cuando así se requiere.
Hay cambios iniciales ante un estrés de cualquier tipo que tienen que ver con adrenalina, noradrenalina, la regulación de la hormona corticotropina, la vasopresina, que ustedes la han visto, por ejemplo, en nefrología, pero que también tiene que ver con la respuesta a estrés, y el corticosteroides o el cortisol. Esto que aumenta a nivel celular la excitabilidad y conductualmente, que es lo que vemos, por ejemplo, en una respuesta aguda al estrés. Va a haber lo que conductualmente vamos a ver que la persona está más vigilante, más alerta, tiene más atención, está más activo, que es lo que queremos, ¿no? Para superar el evento estresante o lo que está provocando el estrés. ¿Qué pasa cuando el estrés se mantiene? Y requeriría dejar una huella. Es decir, acuérdense que nosotros evolutivamente estamos aprendiendo del medio. Entonces, si hay algún estrés en el medio del que sea, nuestro cuerpo necesita tener la memoria, ¿sí? Para poder responder de una manera eficiente a ese mismo estrés en un siguiente periodo. No hay otra manera de que nuestro cuerpo genere una memoria, sino es a través de cambiar la expresión de los genes, de los receptores, de cómo van a expresarse o cómo se van a secretar ciertas sustancias y alterar de alguna manera la estructura molecular para que nosotros generemos una memoria al estrés o una memoria a cierto tipo de estrés que en un futuro nos haga responder de una manera más eficiente y rápida. A eso se refiere con consolidación y preparación para futuras respuestas. Consolidación de la memoria, sobre todo en estructuras como, y lo viene ahí en el artículo, como el hipocampo o la amígdala. Acuérdense que somos mamíferos y necesitamos un sistema eficiente. Entonces, si cada vez que nosotros nos enfrentamos a un evento estresante, nuestro sistema empezara de cero a esa respuesta a estrés, en realidad no sería eficiente. Necesitamos ya tener un avance, ¿no? Un avance que se va a ir generando a lo largo de la vida y que nos va a ayudar a sobrevivir. Eso es lo que queremos, sobrevivir y mantener la especie. Entonces, casi todo está diseñado con ese objetivo. Hay gente que pensaría que eso es muy reduccionista, pero biológicamente es la explicación más factible de cómo funcionan muchos de nuestros sistemas. La respuesta a estrés, les decía, implica todas y cada una de las células del cuerpo, todas, ¿sí? Y tiene que ver con una respuesta central y una respuesta del sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo que a ustedes les va a tocar, va a ser como la gran estrella ahorita está siendo, por ejemplo, en psiquiatría y creo que también en otras especialidades, como este sistema que está explicando mucho de las alteraciones todas las alteraciones metabólicas. Entonces, porque tiene que ver con una respuesta general de todo el cuerpo. En todas las células del cuerpo tenemos el sistema para responder a las indicaciones o a la regulación del sistema nervioso autónomo y del eje hipotálamo hipoficiario. Sistema cardiovascular tiene que ver, abdominal, todos. Les decía, todas las células del cuerpo tienen la maquinaria para responder a la señal de estrés y adaptarse o modificarse de acuerdo a las necesidades, aunque hay ciertos sistemas que son como más importantes. Lo vamos a saltar, que vamos a pasarnos al sistema, que es la gran estrella, que ya lo vieron ustedes en endocrino, y que también en psiquiatría ha sido de los sistemas más estudiados, que es el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, ¿sí? Este es un sistema que tiene que ver con la respuesta a estrés y que regula muchas de nuestras actividades muy básicas, ¿no? Que son ansiedad, respuesta al peligro, el sueño, nuestra función sexual, que está todo el tiempo activo, como decíamos, tiene su propio reloj interno, pero que si requiere activarse de una manera externa, se activa y necesita tener
la misma maquinaria la capacidad de inactivarse cuando se deba de activar. Depende de estructuras como el hipotálamo, en donde está, por ejemplo, el núcleo paraventricular, que es un núcleo muy importante en la regulación del estrés, y su conexión con la hipófisis, ¿sí? En donde se secretan las sustancias que van a ayudar a que la corteza adrenal secrete el cortisol, que sería la ACTH. Entonces, cuando se activa la respuesta a estrés, casi todo está orquestado por el hipotálamo y sobre todo esta región del núcleo paraventricular. Se secreta entonces la hormona liberadora de corticotropina y luego se secreta ACTH, que actúa sobre la corteza adrenal y secreta el cortisol, y es un sistema. ¿Qué quiere decir que es un sistema? ¿Alguien de ustedes ha escuchado este concepto? Si yo les dijera, ¿cuáles son los elementos que conforman un sistema? Por ejemplo, el de la tiroides, pues todos estos, el sistema los sistemas endocrinos, yo creo que es donde más lo ven. ¿Qué se les ocurre? Pues son diferentes órganos que trabajan en conjunto para realizar una acción. ¿Ok? Entonces es varios elementos y con un objetivo. ¿Y cómo saben cuál es el objetivo? Tienen una vía de entrada y una vía de salida, ¿no? Por ejemplo, el sistema de la tiroides, ¿no? En donde hay el concepto de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, ¿no? Es el sistema de información de entrada y de salida del mismo sistema, de manera que el sistema de alguna manera se autorregula, ¿sí? La liberación de cortisol, por ejemplo, tiene un efecto de retroalimentación negativa. Ya dice, ¿sabes qué? Ya estuvo suave, ya se secretó suficiente cortisol y entonces actúa sobre los estructuras que iniciaron la respuesta y les dice, ya, esto se acabó, ya todos estamos bien, todo está restaurado, volvamos al estado basal, ¿sí? Entonces, eso es el sistema que tiene una vía de entrada, una vía de salida de información. Una de las hipótesis ahorita en medicina es que nosotros funcionamos a través de sistemas biológicos, ¿no? Y que hay muchos sistemas conectados unos con otros a través de estas informaciones de entrada y salida. Y tiene sentido, por ejemplo, el sistema inmunológico, que es uno de los sistemas más ¿no? complejo en su estructura. Si ustedes se fijan, ahora ya están viendo inmuno, ¿no? Cómo todas las células y todo el sistema inmunológico parece como un ejército, ¿no? O sea, tiene rangos, tiene objetivos, tiene los generales, tiene los principales, los no principales, y todo está regulado por relojes internos e información interna de cómo tendría que funcionar, cómo es la homeostasis de ese sistema y cómo cualquier variación en ese sistema genera una alarma, es decir, una información de entrada, y el mismo sistema se autorregula, ¿sí? Entonces, de alguna manera, otro elemento de un sistema es esta capacidad de autorregularse a través de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Entonces, este sistema, el sistema de estrés, se activa, hace lo que tiene que hacer, pero luego el mismo sistema le avisa a los que iniciaron el sistema, pues que ya hay que acabarlo, que ya no es necesario tener toda esta respuesta a estrés y que hay que eliminar o bajar esta curva de estrés. Y esa es una de las explicaciones de los trastornos de ansiedad, en donde pareciera que a través de que hay una disminución, por ejemplo, en la sensibilización de ciertos receptores o un aumento del cortisol en este sistema, hace que la respuesta a estrés no se apague cuando debería de apagarse, por alguna cosa genética, por alguna cosa ambiental. Hay un sistema hiperactivo todo el tiempo que está generando pues el impacto o los problemas que vemos de manera conductual.
Les decía ya, el núcleo paraventricular es así como el director de la orquesta, ¿sí? Aquí en este núcleo se recibe la información del sistema simpático, parasimpático, de la amígdala, de la corteza prefrontal. Se recibe la información y se decide qué se va a hacer, ¿no? Así es aquí donde se va a orquestar si el sistema se activa, si se inactiva, si necesitamos más, si necesitamos menos. Y es un pequeño núcleo, ¿sí? De todo el hipotálamo y que está relacionado con todas las otras funciones o todos los otros núcleos, pero que tiene una función como muy particular e importante. Estos se los tienen que saber en sus clases de neuroanatomía, ¿sí? Si lo quieren ver muy, muy minucioso. Pero nosotros, como somos psiquiatras, pues pensamos en el cerebro de una manera más, bueno, no los psiquiatras, fíjense, como de una manera más simplificada. A mí me gusta entender el cerebro en 3 regiones, ¿sí? Obviamente que todo esto tiene que ver con neuroanatomía, todas las vías, la conectividad, pero para fines prácticos y para entender un poco el efecto del estrés en el cerebro, vamos a pensar en estas 3 regiones del cerebro. La neocorteza, que es esta parte más nueva, evolutivamente más nueva y que solo tenemos, por ejemplo, los seres humanos, ¿no? Corteza prefrontal. Lo que se alteró en el ejemplo que veíamos del caso de Phineas, ¿sí? Cerebro límbico, que es el hipotálamo, pero también incluye el cíngulo, algo de corteza de glóbulo temporal, y el cerebro reptiliano, que le pueden llamar, que es el cerebro más antiguo o más filogenéticamente antiguo, que sería todo el tronco encefálico. Entonces, estas 3 regiones se activan de diferente manera para regular la respuesta a estrés. Sabemos ahorita que se activan de una manera coordinada. Sabemos, por ejemplo, que la corteza prefrontal tiene la función de regular la respuesta a estrés, sobre todo de inhibirla, ¿sí? Activarla más, pero también inhibirla. Hipocampo también, sobre todo inhibir una respuesta, y amígdala tiene la función contraria. La amígdala se asocia con una mayor activación de la respuesta a estrés, es decir, si la amígdala se activa más, la respuesta a estrés aumenta. Si la corteza prefrontal se activa más, la respuesta a estrés disminuye. Esto es como de manera muy simplista, pero que nos ayuda a entender los trastornos de ansiedad. Ahorita van a ver por qué. Otra más de cómo se regula la respuesta a estrés, cómo la amígdala es de las estructuras que dicen va, ¿sí? Es decir, hay que activar la respuesta a estrés. Hipocampo es de los que regulan hacia abajo la respuesta a estrés. Hipotálamo activa la respuesta a estrés a través de la hipófisis, la glándula adrenal, el cortisol, que tiene un efecto de retroalimentación negativa, es decir, les dice a estos actores, ya no necesitamos más, ya paren, ¿sí? Ya fue suficiente y ya ellos sabrán si la siguen o si se inactivan. ¿Por qué estamos hablando tanto del cortisol y por qué se habló tanto del cortisol en el artículo? El cortisol, pues, es una sustancia elemental para la sobrevivencia. Hay enfermedades en las que no hay secreción del cortisol y la gente se muere, ¿sí? Entonces, es necesario para que nuestras células respondan. Sin embargo, sabemos que el cortisol a largo plazo genera efectos negativos, sobre todo en las dendritas. ¿Se acuerdan que hablábamos que en realidad cuando nacemos el número de neuronas no cambia o no varía mucho a lo largo de la vida? De hecho, solo en el hipocampo parece que hay nuevas neuronas, pero lo que va variando es las conexiones que hacen esas neuronas, que tienen que ver con las dendritas y que es la neuroplasticidad, ¿sí? Entonces, el cortisol a largo plazo genera que las neuronas de la corteza prefrontal se conecten menos, ¿sí? Es decir, que la corteza prefrontal funciona menos, está más hipoactiva.
Si se acuerdan que hacía la corteza prefrontal, regula la respuesta a estrés. Eso lo vemos en las personas, en los pacientes, en los estudios de imagen cerebral, que se ha visto que la corteza prefrontal funciona menos, está más chiquita, tiene menos conectividad. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en ciertos ¿cómo se llama? Experimentos que hacen, donde ven que las neuronas que están sometidas a estrés, comparadas con las que no tienen estrés, tienen una menor cantidad de dendritas, es decir, menor conectividad en la corteza prefrontal. En el hipocampo pasa igual, ¿sí? La gente que tiene estrés crónico, su hipocampo se hace más chiquito. Entonces, acuérdense, prefrontal se hace más chiquito o funciona menos, hipocampo funciona menos, pero ¿qué pasa con la amígdala? La amígdala pasa lo contrario. Entonces aquí ya se empieza a complicar la cosa, ¿no? Porque no es como que el cortisol actúe de la misma manera en las diferentes regiones de la respuesta a estrés. Entonces, los investigadores empezaron a ver, ok, entonces en la corteza prefrontal se hace más chiquita, el hipocampo se hace más chiquita, pero curiosamente en la amígdala pasa totalmente lo contrario. ¿Y cómo lo vieron? Generalmente lo vemos en estudios de, por ejemplo, de ratas, ¿no? Les decía yo que el sistema de estrés de las ratas y de nosotros es muy similar en cuanto a cómo se orquesta y cómo reacciona y cómo se regula. Entonces lo que hicieron fue ver, fue un estudio de anatómico en donde iban a ver las conexiones de las dendritas de la amígdala, un estudio que se relaciona también con la parte conductual, es decir, iban a ver qué pasaba en el cerebro de las ratitas y conductualmente de las ratitas cuando se les sometía a estrés. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo se somete a una ratita a estrés? No le ponen exámenes ni lo llevan a la escuela. La forma en la que los modelos de estrés, por ejemplo, en este caso, es inmovilización. Le meten a la ratita en una cajita en la que no se puede mover durante un día o durante 10 días. ¿Qué otro estrés hay? Por ejemplo, separación materna, cuando separan a las ratitas bebés de la mamá en las primeras 12 días, por ejemplo, de nacimiento, aumenta el nivel de cortisol. Entonces hay modelos muy definidos de estrés. En este caso, los ponían como en una caja donde no se pueden mover un día y 10 días, y a otras pues las dejaban así solitas, sin estresarlas. Y luego medían, hay modelos en los que puede uno medir si la rata está estresada o no. No le van a preguntar a la rata tampoco si está estresada o no, sino van a ver la conducta, y es un modelo validado. Este modelo implica en medir cuántas veces la rata pasa por pues es como una tablita, ¿sí? Pasa por la comida y tiene que pasar por una tablita que no tiene barandales, si así quieren decirle, y este miedo, por ejemplo, a las alturas es un miedo que lo tenemos grabado todos los mamíferos. Entonces las ratas también tienen miedo a las alturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la comida estaba del otro lado de la tablita, miden cuántas veces la rata pasa, ¿sí? Por su comida o por lo que tenga que pasar. Las ratas que están estresadas en este modelo pasan menos veces que las ratas que no están estresadas. Ese modelo ya está validado. Entonces, los autores quieren saber si cambia el cerebro, pero también cambia la conducta. Entonces, meten a 3 grupos de ratas. Unas ratas que no les hacen nada, unas ratas que las meten en la cajita un día y a otras que las meten durante 10 días. Y entonces, desafortunadamente, luego las pasan al juego, bueno, al paradigma, y que pasen por su comida, y desafortunadamente pues las tienen que matar para ver sus neuronas de la corteza en la amígdala. Y lo que ven es algo muy interesante. Las ratas que no estuvieron estresadas no tuvieron ningún cambio en las dendritas, es decir, en la conectividad o en la forma en la que se conecta la amígdala.
Las ratas que estuvieron un día de estrés aumentó, ¿sí?, el número de conexiones. Y las ratas que estuvieron 10 días aumentó muchísimo el número de conexiones. Esto es plasticidad cerebral. El cerebro se adapta y se conecta y desconecta de acuerdo a las demandas del medio. Entonces, no siempre desconectarse o conectarse más es bueno o malo, depende de la región. En este caso, cuando medían el número de veces que las ratas pasaba hacia el otro lado la comida, veían que las ratas que no estuvieron estrés, pues pasaban campantes y sonantes, ¿sí? Las ratas que tenían un día de estrés pasaban menos y las ratas que tenían 10 días de estrés pasaban muchísimo menos, estadísticamente significativo, ¿no? Y esto tenía razón con la hipótesis, es decir, aquellas ratas que tienen más estrés durante mucho tiempo, su amígdala se conecta más, es decir, está más activa, tiene más miedo, ¿sí? Y esto, si lo juntamos con las otras dos estructuras, pues explica mucho de lo que vemos en los trastornos de ansiedad, ¿sí? La mayor evidencia en cuanto a la función cerebral de los trastornos de ansiedad la tenemos, hemos visto que hay una hiperactividad en la amígdala, es decir, su amígdala está más tiempo, todo el tiempo prendida, su hipocampo está más chiquito y hay una atrofia también o un bajo funcionamiento en la corteza prefrontal, es decir, la amígdala está en el sistema activado y dice dale, ¿sí? Activa la respuesta a estrés, pero no hay nadie que la regule. Entonces hay un aumento todo el tiempo de la respuesta a estrés. Todo el tiempo está activada porque por alguna razón, ya sea biológica, genética o del ambiente, la corteza prefrontal no está funcionando como tiene que funcionar, el hipocampo no está funcionando como tiene que funcionar y hay una respuesta continua. Esto es como muy simplificado, pero nos ayuda a la parte que hemos hablado de la psicoeducación. Es decir, las personas, por ejemplo, que son ansiosas de personalidad, que lo que no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente son ansiosas, pues su sistema de estrés y su amígdala está todo el tiempo prendido, ¿no? Esto a largo plazo tiene que generar un efecto, no hay manera porque es un sistema biológico que a largo plazo se va a acabar saturando. Entonces, así como interactúan estas estructuras, pues mucho de lo que vemos en los trastornos de ansiedad, pues es explicado. De que la cosa se vuelve más compleja porque de qué depende que el cortisol actúe en estas estructuras, pues también depende del periodo de la vida, ¿sí? No es lo mismo que haya un estrés o un nivel de cortisol alto o anormalmente alto en la etapa postnatal, por ejemplo, ¿no? En los primeros 8 años. ¿Se acuerdan que si algo les he insistido mucho, es en el efecto así casi de sello del desarrollo cerebral durante los primeros años? La corteza prefrontal se termina de desarrollar en la adolescencia. Entonces, por ejemplo, cuando nacemos ya tenemos el hipocampo, tenemos la amígdala, ¿sí?, más desarrollada de lo que se desarrolla la corteza prefrontal, y esto lo vemos en el desarrollo, porque cuando ustedes ven pediatría, van a ver que, por ejemplo, el niño no sonríe a las 8 semanas, por ejemplo, ¿no? A los 2 años habla, camina a cierta edad. ¿Y de qué tiene que ver? Pues del desarrollo del cerebro, sobre todo, ¿no? Del lenguaje, de la conducta social, del miedo, por ejemplo. Entonces, si hay un efecto del cortisol extremo, un aumento del cortisol en esta etapa en la que no debería de haber, ¿sí?, hay una huella que se queda en realidad para toda la vida, ¿sí? Si hay si nosotros tenemos un sistema que debería de estar dentro de ciertos niveles y hay, por ejemplo, la presencia de maltrato en la infancia, que no debería de ser bajo ninguna circunstancia,
pues hay niveles de cortisol anormalmente, ¿no? A la homeostasis está alterando en un momento bien importante del desarrollo, de manera que hay un efecto en el eje hipotálamo hipoficiario y en la memoria de este efecto, de manera que se queda hay una programación desde la etapa prenatal. Por ejemplo, ahora vimos una mujer que estaba embarazada y tenía ansiedad y depresión, y mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué poner el riesgo y usar un medicamento en alguien que está embarazada, ¿no? Pues a lo mejor se le pasa. Lo que sabemos es que cuando alguien está con un trastorno de ansiedad o un episodio depresivo, sus niveles de cortisol están más altos. Y esos niveles de cortisol están actuando y están programando el sistema de estrés de la cría o del hijo, de manera que eso se va a perdurar a lo largo de la vida. Entonces, es bien importante el momento en el que ocurre el estrés, ¿sí? ¿Y para qué sirve el estrés crónico? Pues no, ¿cuál sería el efecto del estrés crónico? ¿Sí? El estrés agudo sirve para sobrevivir y el estrés crónico también tiene el sentido o el objetivo de sobrevivir, pero tiene un efecto negativo. El estrés crónico, para fines prácticos, lo que le hace al sistema límbico, ¿se acuerdan que era el sistema límbico y el sistema reptiliano, que eran los más antiguos, los que compartimos con las ratas, es hiperactivarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos sobrevivir. En ese momento no necesitas hacer restas, sumas, todo lo que implica la corteza prefrontal, por ejemplo, que es la parte del razonamiento, de la reflexión, pues no importa mucho, porque si estamos en un estado de supervivencia, a lo mejor no nos va a servir mucho que nuestra corteza prefrontal esté intacta, ¿no? Lo que necesitamos, al menos desde el punto de vista evolutivo, es sobrevivir. Básicamente, que nuestro cerebro reptiliano, nuestro sistema límbico esté hiperactivo y que nuestra capacidad de razonamiento o de juicio está disminuida. ¿Alguien ha escuchado del síndrome de indefensión aprendida? Cuando entren a la residencia lo van a aprender, chicos. Bueno, no en el internado. Sí. La indefensión aprendida es una síndrome que se ha descrito, por ejemplo, sobre todo en las mujeres que son víctimas de violencia. Y eso explica mucho de lo que a mucha gente que no entiende el fenómeno, no lo entiende desde adentro, dice, bueno, pero ¿por qué está ahí? ¿No? Si le está pegando, pues ¿por qué está ahí? ¿Sí? Y realmente las mujeres o las personas que están bajo eventos de estrés o la gente que estuvo, por ejemplo, en los campos de concentración, que mucha gente tenía esta indefensión o que podía escapar y no escapaba, finalmente el estrés intenso genera esta disminución en la capacidad de tomar juicios y lo único que está haciendo es sobreviviendo, ¿sí? A veces, a lo mejor el cerebro piensa que quedarme aquí, aunque me vayan a pegar, es una decisión más sensata desde el punto de vista de la sobrevivencia, ¿sí? A intentar luchar o intentar escapar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el concepto de indefensión aprendida, en donde básicamente es, pues no me queda de otra, ¿sí? Tendría que, pues esperar, ¿no? A que venga pues sí, que eso pasaba, por ejemplo, mucha gente de los campos de concentración, ¿no? Que veían que podían escapar, pero no escapaban. Entonces se habla de este síndrome de indefensión aprendida. Esto ya lo sabemos. ¿Qué pasa entonces cuando hay una respuesta a estrés crónica? Ya lo saben, ¿no? Al principio tiene que haber una movilización de la energía. ¿Por qué? Porque necesitamos sobrevivir, va a haber una mejora cognitiva, todo va a funcionar para sobrevivir, a haber un aumento en el tono cardíaco, es decir, si necesito yo correr, huir, pues necesito más sangre, la adrenalina va a actuar,
Pero ¿qué pasa cuando eso es de una manera continua y por mucho tiempo? Pues vemos todas las consecuencias del estrés. Lo que les decía yo, que la gente no está tan errada cuando dice que le dio diabetes por un susto, ¿sí? Tiene que ver con la respuesta a estrés. Y las personas que hemos visto, por ejemplo, en el hospital y que preguntamos síntomas físicos, la mayoría de las personas que tiene trastornos de ansiedad tiene síntomas físicos aparte, ¿no? Tiene o hipertensión, tiene fatiga, tiene colitis, gastritis, que son todos los efectos o consecuencias del estrés crónico. Y ahorita ya para terminar, aquí es Cebras es con Z. Les voy a pasar este libro, ¿sí? Sapolsky es un neurocientífico en Stanford que escribió este libro. Dice, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? ¿Alguien lo ha escuchado? No, la verdad no. ¿Ustedes No, yo creen que tampoco. las cebras tengan úlceras? ¿Alguien se imagina a qué se refiere? Se refiere a, les decía yo, que nuestro sistema de estrés es muy similar al de las cebras, por ejemplo, ¿no? Al de los leones, pongamos el ejemplo de las cebras, es decir, ante un evento de estrés, se activa el eje hipotálamo hipoficiario, se inicia la respuesta a estrés, luego se inhibe porque ya se responde al estresor, todos los sistemas se inactivan y seguimos funcionando. Esto, si lo hablamos como una supervivencia, debería de activarse ante un estrés, es decir, ante cualquier evento estresante que ponga en riesgo mi vida. Pero ¿qué pasa cuando en el ser humano pues se desarrolla una estructura que nos hace ser creativos, que nos hace imaginar cosas, que nos hace vivir, que es lo que hablamos, la mente, ¿no? Como vivir ahorita en el presente y al mismo tiempo estar pensando en el pasado y al mismo tiempo en el futuro, todo al mismo tiempo, de crear escenarios que no son reales, que pueden ser escenarios muy buenos, positivos, ¿sí? Puedo yo imaginarme ahorita que estoy en la playa con una piña colada y me voy a sentir muy bien, pero también me puedo imaginar que estoy en el tráfico y que está todo el ruido y me voy a sentir también de diferente manera. Entonces, pareciera que el pago evolutivo o el costo evolutivo de esta parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, que nos permite imaginar y crear, pues también tiene un costo evolutivo, que es que nuestro sistema de respuesta a estrés no distingue si el evento o el estrés es real o imaginario. Entonces, en las cebras, por ejemplo, su sistema de estrés se activa cuando llega o va a llegar un león, ¿sí? O ven que se mueve algo y dicen, un león, se activa mi respuesta a estrés, no hay león, se inactiva. Si hay león, pues se activa más y todo se orquesta para que yo pueda sobrevivir y la cebrita a correr y huir. Pero ¿qué pasa en el ser humano? ¿Sí? En donde este sistema de estrés se activa en realidad sin un estímulo real. Es decir, yo estoy sentada en la playa tomándome mi piña colada, pero en eso me acuerdo que mi jefe me encargó un trabajo y que no lo he hecho y ya solo me quedan 3 días para hacerlo y no voy a acabar y me va a correr y tengo un montón de deudas y tengo 3 hijos y qué voy a hacer porque ya me va a correr y hace 3 días cuando me iba a salir de vacaciones y le pedí las vacaciones que me las firmara, me dio feo, yo estoy segura que me va a correr, ¿sí? Me va a correr, pero estoy en la playa. Entonces, ahí en ese momento se activa mi respuesta a estrés porque mi cerebro y mi sistema de respuesta a estrés, cuando hay un problema de ansiedad, en realidad no distingue si es real o si es algo imaginario. ¿Qué hace que distinga o reflexione si es real o imaginario? Mi corteza prefrontal. Por ejemplo, el ejemplo de la alarma sísmica, ¿no? Ustedes que no estuvieron tan expuestos o no alguien ha estado en un sismo, ¿le ha tocado? Cuando yo estaba en México, por ejemplo, y sonaba la alarma sísmica, en realidad yo no tenía mucha experiencia
Entonces yo veía que la gente se ponía bien angustiada cuando sonaba la alarma, pero yo no tenía memoria, ¿no? Hasta que me tocó un sismo, entonces ya generé una memoria. Entonces ahora en Chihuahua, por ejemplo, ahora que fue ¿qué se llama? El simulacro el 19 de septiembre y se escucha la alarma, se activa mi respuesta a estrés, porque se activa incluso antes de yo darme cuenta que está activa, ¿sí? Acuérdense que es un sistema muy eficiente y tiene que estar pendiente y reaccionar en cuestión de milisegundos. Entonces suena la alarma, se activa mi amígdala, ¿sí? Porque ya tengo una memoria, porque eso es de peligro y eso tengo que sobrevivir. Y entonces, ¡pum!, me asusto, ¿no? Me angustio y empieza mi respuesta a estrés, pero entonces actúa mi hipocampo y mi corteza prefrontal diciendo, no, espérate, estás en Chihuahua, ¿sí? No se necesita ahorita esta respuesta a estrés. Reflexiona y se inactiva, ¿no? Porque mi sistema funciona, ¿sí? Porque en teoría no tengo un trastorno de ansiedad en donde mi corteza prefrontal no se está activando o se está activando cuando debe de activarse. Entonces las personas que tienen ansiedad, por ejemplo, están todo el tiempo con escenarios catastróficos, su sistema de estrés está activado y no pueden regularlo, es decir, no lo pueden apagar, y así lo vemos y así les van a platicar a ustedes, que son personas que están sin dormir en la noche, pensando en todos los escenarios catastróficos que se les puede imaginar. Y ese es el motivo por el cual las cebras no tienen úlceras, porque las cebras no están ahí en el lago pensando, ay, ¿y si viene el león? O, ay, va a venir el león, no sé, y mañana, ¿qué vamos a hacer? No tenemos que comer. O sea, en realidad las cebras están respondiendo a lo que está pasando en ese momento, ¿sí? Y es a través de la neuroplasticidad. Neuroplasticidad es el concepto ahorita que explica mucho de lo que el cerebro puede hacer y no puede hacer. Lo de conectarse, desconectarse, hacer conexiones más fuertes, y que explica mucho pues de lo que nosotros, de la evolución, ¿no? Sobre todo en estas regiones de la corteza prefrontal, cómo podemos favorecer la neuroplasticidad. ¿Qué hacen los medicamentos? Cuando veamos psicofarma van a ver que el aumento, por ejemplo, los inhibidores de la recaptura de serotonina aumentan los niveles de serotonina, pero que eso no termina ahí, que lo que pareciera que tiene que ver con su efecto final es que favorece la neuroplasticidad. Los medicamentos antidepresivos hacen que la corteza prefrontal y que la amígdala disminuya su conectividad, es decir, disminuya sus conexiones, y que la corteza prefrontal se conecte más. ¿Qué más hace que favorezca la neuroplasticidad? La meditación, aprender cosas nuevas, la música, la psicoterapia, ¿sí? Entonces, este es como el concepto así que nos va a ayudar a entender cómo funciona la psicoterapia, cómo se genera un trastorno de ansiedad, o sea, cómo la amígdala genera una memoria de estrés y se activa cuando no hay un evento de estrés. Finalmente, lo que está haciendo la mente es generando un escenario a través de una memoria también de una respuesta a estrés. Entonces, hasta aquí prendan si pueden, para verlos, a ver si tienen, que es un poco de lo que trata.